Este programa es presentado por Carros Eléctricos Luca, Universidad del Valle de Guatemala. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre del 2015, se reunieron en París, Francia, jefes de Estado, ministros y delegados de todas partes del planeta. Los corredores y salones de la conferencia fueron testigos de las diferentes posiciones sobre cómo atacar el problema del calentamiento global. Pero era casi imposible que todas las naciones del mundo se pusieran de acuerdo. Sin embargo, ahora todos los países del mundo se han finalmente comprometido a un pacto vinculante que logre detener las emisiones de dióxido de carbono, velando por la supervivencia de la humanidad. Una de las consignas fue que la temperatura del planeta se mantuviera por debajo de los 2 grados Celsius, de ser posible en 1.5 grados. La visión multisectorial de Guatemala ha priorizado la adaptación al cambio climático por las sequías, inundaciones y tormentas que nos han impactado y que se nos reconozca como particularmente vulnerables, garantizando los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas y de la población en situación de pobreza, para que sean estos respetados. ¿Pero qué es a lo que Guatemala se ha comprometido? ¿Podrá cumplir? Funcionarios públicos han sido invitados a un panel para que nos expliquen eso. El cambio climático es un problema de todos. Y si hemos logrado este tratado es porque algo se ha producido, un cambio importante, una evolución de mayor importancia, no solo de parte de los gobiernos, sino de parte de los pueblos, de los ciudadanos y del sector privado, tanto la industria como el sector financiero, que han entendido que el sentido del desarrollo, el sentido del futuro, era un modelo de crecimiento nuevo, que también tenía una dimensión positiva y posibilidades importantes para el futuro. El acuerdo que hemos logrado es una razón de esperar en el futuro para todos y en especial para Guatemala. El planeta se está calentando y las emisiones de CO2 han contribuido con ello. Hemos llegado a nivel mundial a 1 grado más de temperatura, pero si llegamos a 2 grados, peligran nuestros bosques tropicales de Centroamérica y además el 90% de los glaciares podrían descongelarse. Es por eso que estamos hoy en este debate, en este panel, después de la COP21, para platicar con el señor Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, el arquitecto Andreas Lenoch, y con el comisionado ministerial, el doctor Edwin Castellanos. Bienvenidos a Los Secretos Mejor Guardados. Y tenemos una primera pregunta. ¿Cuáles son los compromisos que ha adquirido Guatemala en este pacto mundial, señor ministro? Nuestros compromisos están reflejados en un documento que se llama Contribuciones previstas nacionalmente determinadas, que sometimos formalmente a la Convención de Cambio Climático. En ella se determina que Guatemala durante los próximos 20 años puede reducir sus emisiones en un 11.3% y si obtenemos ayuda y apoyo de la comunidad internacional, esto puede subir hasta 22.6%. Bueno, en cuanto a los financiamientos, doctor Castellanos, sabemos que hay 100.000 millones de dólares que van a estar disponibles cada año para todos los países. ¿Cómo vamos a hacer como guatemaltecos para accesar a esos fondos? ¿Qué se necesita? Bueno, estos fondos estarán disponibles a partir del 2020, entonces tenemos ahora un periodo de 4 años en el cual tenemos que prepararnos como país para no solamente presentar las propuestas, sino estar listos para recibir los fondos, utilizarlos de la mejor manera posible, enfocado principalmente en las áreas más vulnerables del país. Estos fondos se podrán utilizar
no solo para mitigación, que es lo que hablaba el señor ministro, reducción de emisiones, sino también para ayudarnos en los procesos de adaptación, que para Guatemala es de lo más importante. ¿De qué forma sobresalió Guatemala en esta COP21, señor ministro? Guatemala no solo se representó a sí misma como un país parte de la convención, sino también presidimos un grupo de negociación denominado AILAC. Tuvimos la presidencia pro tempore y este grupo terminó teniendo una influencia muy grande en el texto del Acuerdo de París, porque como países latinoamericanos propusimos y propugnamos por una mayor ambición que quedó reflejada en el acuerdo, y que realmente estamos muy orgullosos por el rol que jugó la delegación guatemalteca en la COP de París. Sí, lo vimos a muchísimos delegados trasnochados, realmente trabajando a fuerzas demasiado grandes para ellos, pero era por el amor que sentían por Guatemala. Muchos sectores se hicieron presentes. ¿Cuáles fueron? Bueno, en mi caso, aparte de asistir como delegado ministerial, como ya lo indicabas, iba representando también al sector académico, específicamente a las universidades privadas que tienen un espacio designado en el Consejo Nacional de Cambio Climático. Adicionalmente, pues teníamos representados al sector de iniciativa privada, también teníamos al sector indígena, sectores campesinos, así que realmente fue una delegación bastante amplia y multisectorial. Yo quiero felicitarlo, señor ministro, porque esta labor que ustedes hicieron en el ministerio realmente merece un aplauso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la labor que se está haciendo en el interior de la República y en el exterior también, pero es meritorio que nosotros reconozcamos que es una labor importante para Guatemala, para el resto del planeta. Hay muchos, como les llaman, side events que se hicieron en la COP21. Entre algunos de ellos que a usted le impactó, que le pareció muy, muy importante, ¿cuál podría usted mencionar? Pues en primer lugar, muchas gracias. Creo que sí hicimos un gran esfuerzo para mejorar la acción climática y la agenda climática del país. En la COP, uno de los eventos laterales que realmente destacó se relacionó con el llamado proceso RED, que es la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques. En ese sentido fueron presentadas las iniciativas de Guatemala, fueron muy bien recibidas. Una de ellas en la que participé personalmente fue la del Parque Nacional Sierra de Lacandón, en la cual se busca reducir la deforestación y con eso reducir las emisiones y conservar los bosques de nuestro país. Me encantan sus respuestas, la verdad, concretas, al grano, muy bien. Y doctor, hay una serie de propuestas que se llevaron a cabo allá en la COP, pero dígame, ¿qué resultados hubo de esas propuestas? ¿De qué se trataron esas propuestas? Bueno, una de las principales propuestas que llevábamos como país era la de buscar un reconocimiento para el área centroamericana como una de las regiones más vulnerables del planeta ante el cambio climático. Este reconocimiento de mayor vulnerabilidad tradicionalmente se le ha dado a países que ocupan islas pequeñas, también a países de nivel de desarrollo muy bajo, pero en Centroamérica, especialmente en los últimos 10 años, hemos visto cómo hemos estado impactados con una serie de eventos extremos, tanto huracanes, tormentas, como también eventos de sequía. Eso nos ha llevado a llevar esa propuesta a la mesa de negociación de buscar que Centroamérica también sea reconocida como una región altamente vulnerable, porque eso pues obviamente ayudaría a que la región fuera o sea priorizada al momento de asignar los fondos, especialmente fondos para adaptación al cambio climático. Nos vamos a comerciales, regresamos. Y ya un poco más cómodos en este nuevo segmento, nos encontramos con Rita Michang, y ella es la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cambio Climático, y también nuevamente con el doctor Edwin Castellanos, que es comisionado de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente. Y vamos con una pregunta muy importante para el doctor Castellanos. En esta COP, en este nuevo acuerdo, nosotros estamos comprometidos a cumplir con algunos mandatos. ¿Cuáles son esos mandatos? Bueno, una de las cosas que se discutió bastante y que se aprobó fue el de buscar el reconocimiento a grupos especiales
que presentan vulnerabilidades particulares. Estamos hablando, por ejemplo, de pueblos indígenas, estamos hablando de grupos de mujeres, jóvenes incluso también, pero específicamente con los pueblos indígenas también Guatemala hizo una labor muy intensa, dada obviamente la representatividad de pueblos indígenas que tenemos en el país. Los grupos indígenas tradicionalmente no han sido tomados totalmente en cuenta en estas negociaciones, pero con este nuevo acuerdo se les da ese reconocimiento como un grupo particularmente vulnerable, y también se reconoce el conocimiento ancestral que ellos pueden aportar en los procesos de adaptación, que es algo muy valioso. Los grupos indígenas han estado por cientos o miles de años manejando sus recursos naturales y han adquirido un conocimiento muy valioso que nos puede servir ahora para ayudarnos en esa adaptación a estos cambios que estamos observando. Y estuve en esa conferencia que dio el doctor y realmente la gente estaba muy impresionada porque no se imaginaban el grado de conocimiento que tienen nuestros pueblos indígenas. Fue muy saludable tener ese tipo de conferencias. Y ahora con la señora Rita Michán, yo quisiera que nos explicara un poquito de qué se trata esta asociación independiente de América Latina y el Caribe, que usted presidió. AILAC es la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe. Somos 8 países: Perú, Paraguay, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Originalmente fueron 6 países y en este último semestre, cuando Guatemala presidió AILAC, se sumaron 2 países más. Esta asociación, la importancia que tiene es que ha logrado una vocería y una unificación de posiciones de estos 8 países para lograr un acuerdo entre las otras subregiones del mundo, es decir, los países africanos, los países de Asia-Pacífico, los países de Europa, etcétera. Nosotros lo que hacemos es ser un puente para alcanzar con flexibilidad e innovación una posición que permitiera alcanzar el Acuerdo de París. Por lo tanto, es un grupo negociador muy importante, progresista, recientemente nacido hace 3 años y ha logrado un éxito incomparable. Guatemala hoy hizo un papel como nunca antes y logró los éxitos deseados, ya que las posiciones de AILAC se reflejan en el Acuerdo de París en un 99%. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de haber presidido AILAC en esta importante etapa del Acuerdo de París y de haber logrado que Guatemala se luciera al más alto nivel. Me siento tan orgullosa. De verdad que Guatemala haya ocupado esa presidencia pro tempore fue extraordinario. ¿Cómo se relaciona la Universidad del Valle con tu rol de comisionado de cambio climático del Ministerio de Ambiente? Mi posición oficial está dentro de la Universidad del Valle de Guatemala. Y con este gobierno de transición de los últimos meses, la Universidad del Valle de Guatemala permitió que pudiera yo estar acá en el Ministerio de Ambiente trabajando de lleno en una asesoría técnica, no solo al ministro, sino en general a todo el ministerio. Eso entonces me permitió tener mucha mayor disponibilidad de tiempo para acompañar todo el proceso de negociaciones de cambio climático. Así que es un aporte que la Universidad del Valle de Guatemala está haciendo y ha hecho para que todos estos procesos de cambio climático lleguen a este feliz término que hemos estado discutiendo. Hemos estado hablando de todos los compromisos que tiene Guatemala, el gobierno, pero también deberíamos de hablar de cuáles son nuestros compromisos personales como ciudadanos de a pie. ¿Qué deberíamos de estar haciendo, Rita? La situación del interior del país es dramática, los recursos naturales no son sostenibles como hemos venido manejando nuestro país, por lo tanto creo que es muy importante que todos hagamos conciencia y empecemos a cambiar de actitud. Hemos crecido en una economía de consumo, un consumismo sin medida y todos debemos de aprender a saber cuándo realmente debemos de comprar o ya no necesitamos comprar. Si yo ya tengo una pluma, no tengo que tener 5 plumas. Si yo ya tengo zapatos, no tengo que tener 20 pares de zapatos. Es decir, aprender a utilizar lo que necesitamos sin exacerbar los recursos naturales, que es de donde proviene todo lo que usamos, comemos y bebemos. Sí, es cierto. Y hablando con Arthur Demers, el famoso arqueólogo, dice que uno de los signos para el declive de cualquier civilización son los excesos.
Y ya tenemos en Guatemala los primeros carros eléctricos, por ejemplo, que podríamos aprovechar. Deberíamos de exigirle ya al Congreso que pase la ley del agua. Hay tantas cosas que podemos ir haciendo en Guatemala. Rita, me encantó lo que tú nos has compartido, y también, doctor Edwin Castellano, siempre es magnífico lo que usted tiene que expresar. El cambio climático no es un mito, es una realidad. Este es el carro eléctrico ideal para detener el calentamiento global. www.lucaelectric.com. Todos debiéramos de tenerlo. Ahora nos acompaña el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el señor Sebastián Marcucci. Bienvenido, Sebastián Marcucci, a este foro, a este debate. Ya el señor ministro nos ha ilustrado muchísimo acerca de lo que aconteció en la COP21. Pero ahora tenemos el honor de tenerlo a usted, que es muy importante. Y ahora quisiera que nos explicara, señor ministro, cuál es el rol del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el cumplimiento del Pacto Mundial. Por un lado, Vida, el Acuerdo de París fue un acuerdo todavía que tiene que ser suscrito y tiene que ser ratificado. La suscripción va a ser el 22 de abril en Nueva York, en Naciones Unidas, y luego el Congreso de la República necesita ratificarlo porque es una extensión de la convención. Una vez hecho esto, Guatemala se tiene que ir preparando para poder ejecutar todas las oportunidades que le permite el Acuerdo de París y también los compromisos. Por el lado de los compromisos están en realidad empezar a encaminarnos a una producción de más bajas emisiones, empezar a trabajar con nuestra agroindustria, con nuestra industria, con el sector forestal en reducir las emisiones. Y por el lado de las oportunidades, ahora es nuestra gran oportunidad de prepararnos para recibir el financiamiento climático. Eso significa que el gobierno de Guatemala necesita encontrar mecanismos conjuntamente con los actores de la sociedad civil para priorizar nuestras acciones, para hacer propuesta convincente, para tener mecanismos de administración de fondos transparentes, para tener mecanismos de ejecución, de implementación, para lograr los impactos y últimamente para tener mecanismos de monitoreo y evaluación para poder reportarle a la comunidad internacional de que estos fondos efectivamente llegan a su propósito. Y ahora, en cuanto a mitigación, ¿podría usted explicarles a nuestros televidentes en breves palabras qué es mitigación? Mitigar es aliviar el cambio climático. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Almacenando agua. ¿Cómo lo vamos a lograr? Conservando nuestros suelos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es produciendo cultivos que le den proteína a nuestros pequeños productores. También dentro de lo que es mitigación se enfoca también al manejo de la producción pecuaria, a los sistemas agroforestales y silvopastoriles para disminuir los gases de efecto invernadero. Y aquí quiero explicarle también, darle un ejemplo. Nosotros el año pasado suscribimos un acuerdo de cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para ejecutar la estrategia de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero en Guatemala. Con este acuerdo se contrató un especialista para la elaboración de un sistema de contabilidad de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Y queremos que sea una producción eficiente, pero sobre todo limpia. Aquí me voy a pasar a otro tema que dentro de la COP21 me causó mucha alegría, porque participamos en un foro donde había dentro de los panelistas un técnico nuestro del Instituto Nacional de Bosques. Entonces me dio mucha alegría en el sentido de que me dijeron, mire, creemos mucho en el programa de incentivos forestales, porque se ha implementado de una excelente manera. Es un programa que induce a la reforestación, es muy bien manejado, muy bien controlado, y esto me lleva a que el programa PINFOR ya está por vencer
pero ya el Congreso de la República el año pasado aprobó el Probosque. El Probosque, El Probosque, claro. Ahí se une lo que es el programa de incentivos forestales, que se trabaja con los pequeños, medianos y grandes productores de bosques, y el PIMPEP, que es lo mismo, pero que se trabaja con las municipalidades, y esto de la promoción del establecimiento de bosques también les llamó mucho la atención en este panel, y a mí como ministro de Agricultura y presidente del Instituto Nacional de Bosques me causó una grata impresión ver que valoran los programas que estamos implementando en Guatemala. Sí, bravo para Guatemala, bravo para el INAV, y realmente es excelente el trabajo que los guatemaltecos están haciendo en esa dirección. Nosotros con el señor ministro de Agricultura nos fuimos a ver un barco especial, un barco mítico, un barco que realmente fue el barco que me llevó a mí al Polo Norte, y estaba ahí anclado en el río Sena, imagínense. Este velero desarrolla varias funciones. Primero es que mide la temperatura de los océanos, que es muy importante para el cambio climático, porque si es una baja temperatura es Niño, y si es una alta temperatura es el efecto de la Niña. Segundo tema es el tema de que ellos lo trabajan muy bien, que es medir, evaluar el plancton y fitoplancton, que son los que comen nuestros peces en los océanos. Esta es una sorpresa muy grata, porque estamos en el barco Tara que me llevó al Polo Norte. Él es Román Trubler. Está aquí porque tiene una misión muy especial en la COP21, y nos lo va a contar Román. Dice que ellos han venido ahí para decirle a la gente, a los delegados y a todos los que no podemos estar enfrentando el cambio climático sin tener en cuenta lo que es el mar y el clima relacionado al mar. Dice que para poder seguir con la buena pesca en el océano, obviamente tenemos que estar seguros de que no se está calentando el mar a las temperaturas que debieran. Por eso es que esperamos que el convenio sea vinculante, agresivo, que sea realmente robusto, para que podamos seguir adelante con otros convenios y que se cumplan las metas que tenemos para el 2020. Que el barco Tara, que ha estado surcando los mares y especialmente el Pacífico, ahora pretende que sí puede llegar a Guatemala y a Río Dulce, así que vamos a esperarlos con los brazos abiertos. Como ministro, yo invité a la embarcación Tara para que visite Guatemala, y muy probablemente van a estar acá en Guatemala en el mes de junio o en el mes de julio. ¿Cuáles son tus conclusiones, Rita? Bueno, para mí es importante que los guatemaltecos sepan que este Acuerdo de París, aunque ha sido criticado también, es la primera vez en la historia en que todos los países del mundo pusieron de su parte para que se lograra esta aprobación del Acuerdo de París. En el pasado siempre han habido países que no han participado y que han bloqueado sistemáticamente los acuerdos de las conferencias de las partes, y en esta ocasión se logró el Acuerdo de París gracias al consenso de los 195 países del mundo que se esforzaron por alcanzarlo. Sí, es un aplauso a Francia, que estuvo ahí tenaz, a pesar de todos los ataques terroristas. Siguieron adelante. Edwin. Bueno, yo diría que así como logramos ese consenso entre 195 países, va a ser muy importante que como guatemaltecos también nos unamos y tengamos ese consenso para trabajar no solamente en el tema de cambio climático, sino en general en el tema del manejo de nuestros recursos naturales. Como ya lo decía Rita anteriormente, tenemos que tomar conciencia que cada uno de nosotros somos responsables por ese buen manejo de esos recursos que en Guatemala pues nos bendicen. Tenemos un país muy rico en recursos, pero que si los desperdiciamos tarde o temprano se terminarán, más temprano que tarde, si lo hacemos como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Entonces, la invitación es a que trabajemos todos juntos para enfocarnos en cómo mejorar ese manejo de nuestros recursos en Guatemala. Señor ministro Leno, ¿cuáles son sus conclusiones? Yo diría que la agenda climática es uno de los factores que van a definir el futuro de nuestro país. El Acuerdo de París es una gran oportunidad que no debemos de desaprovechar, pero también es una gran responsabilidad ante el mundo y ante nuestra propia población. Guatemala es un país vulnerable, pero está demostrando que también es un país responsable.
y espero que esta demostración de que somos responsables se manifieste en los próximos 5 años. Yo quisiera también recordar de que estando en la COP de París tuvimos la oportunidad de reunirnos con la delegación de la Santa Sede y pudimos extenderle una invitación para que el Papa Francisco, que es autor del Laudato Si, que atiende el tema de cambio climático de una forma muy clara y muy definida, pues para que pueda visitarnos en estos días en los cuales Guatemala va a enfrentar una gran canícula y los impactos de cambio climático en nuestro propio país. Gracias, ministro. Ministro Marcucci. Bueno, para el Ministerio de Agricultura, el seguimiento, lo más importante es el seguimiento, primero al documento o al compromiso que se signó de agricultura climáticamente inteligente. Número 2, al Plan de Acción Nacional para la Adaptación y Mitigación. Tercero, ya la ley de probosques fue signada, entonces que se concluya el reglamento del probosque para que en el 2016 entre en vigencia. Seguir también con la estrategia de desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, que es muy importante, y también el MAGA debe fortalecer su participación activa en el Consejo Nacional de Cambio Climático y esperamos al velero Tara con los brazos abiertos. Es todo por hoy en los secretos mejor guardados de la COP21 con la visión de los funcionarios de Guatemala, porque despertando la conciencia del individuo nace la esperanza de un planeta mejor. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Carros Eléctricos Luca, Universidad del Valle de Guatemala.